¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos, chicos. Muy buenos días. Vamos a empezar ya nuestra sesión del día de hoy, que corresponde ya a la semana número 8. Ya estamos finalizando ya. Les voy a compartir la pantalla. A ver, un momentito. Bien, ahí ya les estoy compartiendo la pantalla. El día de hoy vamos a empezar con este tema, chicos, que es sobre la personalidad, ¿no? Vamos a ver la personalidad uno y 2 porque vamos a abarcar pues desde enfoques tanto descriptivos, enfoques explicativos y vamos a terminar con algunos trastornos de la personalidad, ¿ya? Pero todo el tema va a ser de personalidad. Esto corresponde a la semana número 8 que estamos el día de hoy. Y bueno, a modo introductorio, vamos a como que ir respondiendo estas preguntitas, ¿no? ¿Qué rasgos te reconocen los demás? ¿Qué rasgos las demás personas piensan o creen que tú tienes? Como por ejemplo, de algunos rasgos pueden ser que tú eres una persona amable, no, él es inteligente, él es divertido, él es generoso. ¿Cómo te conocen a ti, no? ¿Cuáles son esos rasgos, como esas características que te definen las demás personas? Ahora, esos rasgos que los demás piensan que tú tienes coinciden con los que tú te identificas. Es decir, si alguien piensa que tú eres amable, tú podrías decir, sí, efectivamente, yo soy una persona amable. O por ahí alguien dice, no, mira, él es divertido y tú por ahí te consideras que no eres tan divertido, o él es reservado y tú no consideras que eres muy reservado. Te das cuenta que aquí ya estamos empezando a hablar un poco de la personalidad. ¿Por qué? Porque son rasgos o por ahí características que nos van a distinguir. Y la gente, las demás personas van a reconocernos por esos rasgos y nosotros mismos también nos vamos a reconocer con esos rasgos. Bueno, aquí hay otra pregunta donde menciona, ¿en qué se parece tu forma de ser a la de tus padres, tío, abuelos? Tú también seguro has analizado y tú has dicho, mira, yo me parezco a mi papá, tal vez en, por ejemplo, si él era una persona divertida, vamos a suponer, o era una persona sensible, y tú dices, yo me parezco en eso a mi papá. No, a mi mamá, por ejemplo, me parezco en que soy tal vez generoso. ¿No? Entonces, con eso, ya a nosotros nos da la idea de qué, de que por ahí nosotros mantenemos cierta herencia, ¿cierto? Es la parte hereditaria de los genes que se ha transmitido de generación en generación, que sí lo tenemos y la personalidad tiene ello. La personalidad aborda también lo que nosotros hemos heredado de nuestros padres, pero no solo eso, ¿no? Va a haber otro factor, otro componente que también lo vamos a ver el día de hoy. Y bueno, aquí está esta imagen donde se menciona, ¿no? ¿Eres víctima de las circunstancias o dueño de tus elecciones? ¿Hasta qué punto tus éxitos o fracasos dependen de tus decisiones? Porque a veces también pasa esto, ¿no? A veces le echamos la culpa a las circunstancias, ¿no? Que he nacido tal vez en esta situación y de ahí ya algunos se echan al abandono, ¿no? O sea, como que ya no quieren hacer nada porque dicen, pues ya así he nacido, así estoy y ya, se resignan. Pero también está del otro lado, ¿no? Donde algunos dicen, mira, yo he nacido en esta situación, ¿no? En esta circunstancia, pero yo voy a salir adelante, ¿no? Bueno, me costará, haré más esfuerzo que otras personas, pero igual yo voy a salir adelante, voy a, ¿no? Tomar mis decisiones, mis elecciones para surgir. Te das cuenta que aquí también la parte ambiental, la parte social también influye, ¿cierto? Así como la parte hereditaria que tú pudiste tener, pues, ¿no? Inteligencia, ¿no? Esa predisposición, eres inteligente, pero si no hay ese apoyo, tal vez esa inteligencia no se desarrolla, ¿no? No se potencia. Ahora, si hay un ambiente favorable, puede ser que sí, ¿no? Incluso eres ya muy inteligente, superdotado, etcétera, ¿no?
No podemos negar que las condiciones influyen bastante. A una persona, pues, que nace en condiciones más precarias, va a ser más difícil para esa persona. Entonces vemos que influyen, ¿no? La parte hereditaria, social, y así nosotros vamos a ir formando nuestra personalidad, ¿no? ¿Cómo tú eres? ¿Cómo te caracterizas? Ya ahí estamos hablando de personalidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro temario? Vamos a ver personalidad uno, donde vamos a ver la definición, factores y componentes de la personalidad, los enfoques descriptivos, que son la teoría de los rasgos y las tipologías, y los enfoques explicativos, vamos a ver pues al psicoanálisis. Y dentro de la personalidad 2 vamos a ver otros enfoques, aparte de los que están aquí, que son también explicativos de la personalidad, pero vamos a abordar el enfoque pues conductual y el cognitivo social, ¿no? Donde aquí está el enfoque humanista, está el enfoque conductual de la personalidad, perdón, cognitivo social de la personalidad. ¿Ya? También vamos a abordar desajuste de la personalidad, donde vamos a hablar un poquito de estrés, de resiliencia, dos términos también muy importantes para pues salir adelante. También vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. Hay varios trastornos de la personalidad que son alteraciones que nosotros pues vamos desarrollando. Y por último, los rasgos de la personalidad madura. ¿Ya? Estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. A ver, entonces empezamos, ¿sí? Bueno, la primera parte es hablar sobre la definición de la personalidad, ¿no? Nosotros no podemos empezar a hablar de factores, componentes sin antes no conocer qué cosa es la personalidad. Aquí está un poco de su etimología, donde pues personalidad proviene del latín personam, ¿no? Personam, que a la vez también pudo haber provenido del griego prosopón, que significa máscara teatral, o del etrusco persum, que significa cara. Y mire, aquí hay una imagen también donde metafóricamente nos hablarían pues de máscaras, ¿no? De máscaras que nosotros vamos exhibiendo en nuestras diferentes facetas. Por ejemplo, ¿no? Estamos alegres, es como si nos pusiéramos una máscara de la alegría, ¿no? Estamos asustados, nos pusiéramos otra máscara de susto, ¿no? Y así nos vamos desarrollando, vamos interactuando con las demás personas. Y es así como, recuerdan al inicio, nos van conociendo a nosotros. Ah, y es una persona alegre, ¿no? Es una persona tímida, es una persona tal, ¿no? Y le vamos colocando rasgos, características. Lo que podemos mencionar de la personalidad entonces es esto, ¿ya? Lo que está aquí. Es un constructo hipotético que refleja la manera característica cómo se piensa, siente y actúa de manera estable y coherente. ¿No? O sea, ¿cuál es la manera característica de cómo tú piensas, de cómo sientes, de cómo actúas? Y eso por lo regular, pues se mantiene estable a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, tú, bueno, todavía estás dentro de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Del desarrollo evolutivo, del ciclo evolutivo. Todavía estás, pues, en una etapa tal vez de la adolescencia, donde por ahí están, pues, ¿no? Formándose procesos a nivel cognitivo, a nivel también psicosocial. Ahí, en ese proceso, también se va desarrollando la personalidad, ¿no? Ya las personas nos van conociendo por determinados rasgos. Cómo piensa, ¿no? Cómo siente, qué emociones puede tener esa persona, ¿ya? Esa es nuestra personalidad, ¿ya? ¿Qué nos caracteriza a nosotros? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de personalidad, entonces vamos a hablar de esto, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Otros lo mencionan como rasgos que te van a definir, pero ojo, siempre en base a cómo se piensa, siente y actúa. Vamos a ver ahora los factores de la personalidad. ¿Cuáles son los factores? Bueno, aquí vamos a ver tres factores, ¿ya? La herencia biológica, como habíamos visto también en un inicio, esta frasecita, ¿no? De tal palo, tal astilla. ¿Por qué? Porque la parte biológica es la parte heredada.
¿no? Que más adelante, ahora en la siguiente diapositiva, lo vamos a conocer como temperamento, porque el temperamento es lo que nosotros hemos heredado de nuestros padres, abuelos, ¿no? Seguimos entonces. Esta herencia biológica, repito, es lo que nosotros hemos heredado, ¿no? Es algo hereditario, como por ejemplo, podría ser, son ejemplos, los niveles de actividad o inactividad. Por ejemplo, si es introvertido o es extrovertido, ¿no? Que lo relacionamos a la parte de la timidez o si es bien sociable. Eso puede ser heredado de nuestros padres, ¿no? Ahí fíjense, a ver, ¿quién de sus padres tal vez ustedes coinciden en algunas características? Ahora, otro factor es el entorno social o sociocultural, que ya nos da la idea de qué cosa, de la parte de la sociedad, de la comunidad, ¿no? Donde nosotros pues estamos inmersos. Entonces aquí se dan las normas sociales, por ejemplo, los valores, lo que nos transmiten nuestros padres en la familia. Eso nosotros vamos adquiriendo en la parte cultural, ¿no? En la educación, por ejemplo, en los colegios donde estamos, nuestros barrios, nosotros vamos adquiriendo ciertos, ¿qué? Ciertos valores, ciertas normas. Y ahí también se va formando la personalidad. Otro factor es la autodeterminación situacional, que está relacionado ¿a qué? A nuestra historia personal, nuestra historia individual, nuestro autoconcepto. O sea, ¿qué concepto yo tengo de mí mismo, ¿no? ¿Cómo enfrento yo las situaciones, ya ¿Cómo sean te buenas o llamas? malas? ¿Sí? Hay por ahí un audio, cuidado. Entonces, esta autodeterminación situacional, repetimos, está vinculado a la historia, ¿no? A la biografía, a las propias experiencias. Entonces, repetimos, heredado, la parte cultural, lo que aprendemos socialmente, y la parte de la biografía, de la historia propia, ¿ya? Esos son los factores de la personalidad. Ahora vamos a ver los componentes de la personalidad, ¿no? Que vamos a ver dos componentes. ¿Cómo así se forma por ahí nuestras características, ¿no? Mi forma de ser, ¿cómo así, no? Nosotros vamos a ver dos componentes, que es el temperamento y el carácter. El temperamento es la predisposición heredada, es lo que nosotros hemos heredado, como les había comentado hace un momento, de nuestros padres, abuelos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, niveles de energía, emotividad, sociabilidad. Busca ahí en qué te pareces, ¿no? ¿Qué características compartes con tus progenitores? Ahí podríamos estar hablando de temperamento, ¿no? Lo que nosotros pues hemos heredado y ya desde chiquititos ya nosotros ya vamos mostrando ciertos signos, ciertos síntomas de alguna característica en particular. Y el otro componente es el carácter, que es la conducta aprendida producto de la socialización, que se puede relacionar con el sentido ético. Este carácter ha sido influenciada por la sociedad, por la educación, por la situación. Por eso es más ambiental. ¿Ya? Aquí está relacionado incluso a tus valores, por eso el sentido ético, si es que tú pues ayudas, tal vez, y para que lo puedas recordar, cuando tú eres pequeñito, tal vez pues, o niño, ¿no? Tal vez tú pues no te fijabas en la hora, la puntualidad o el hecho de ayudar, ¿no? Tal vez por ahí no. Pero ya cuando fuiste creciendo y por ahí fuiste aprendiendo de tus padres que te han dicho, ¿no? Por modelos que has visto, etcétera, tú pues has crecido y has sido una persona, mira, ¿no? Que ayuda a las demás personas. Ahí se va formando carácter. ¿Te das cuenta? Entonces, en los componentes de la personalidad siempre intervienen o están estos dos componentes, lo que nosotros hemos heredado y también lo que nosotros vamos adquiriendo del ambiente. ¿Ya? Esos dos componentes forman la personalidad. Nosotros vamos a ver teorías de la personalidad, vamos a ver los enfoques descriptivos. Aquí está, este es un esquema, ¿ya? Después lo vamos a detallar uno por uno. Estos enfoques descriptivos vamos a hablar de la teoría de los rasgos de Alport,
También vamos a hablar de las teorías tipológicas, que están divididos en tipologías constitucionales, donde vamos a ver el temperamento de Galeno, y el somatopsíquica de Kreshner. También vamos a ver las tipologías psicológicas, donde vamos a ver introversión y extraversión de Jung y las tipologías factorialistas de Einstein. Esto lo vamos a ver cada uno, vamos a ir definiéndolo, ¿ya? Pero este es como un esquema para que te das cuenta lo que vamos a avanzar. También, aparte de los enfoques descriptivos, vamos a ver los enfoques explicativos, ¿ya? Que aquí vamos a ver el psicoanálisis, vamos a ver el conductismo, vamos a ver al humanismo y el cognitivo social. Esto es lo que nosotros a continuación vamos a ir desarrollando. Entonces, vamos a recordar el primer esquema y vamos a empezar con los enfoques descriptivos, ¿ya? Y vamos a empezar con la teoría de los rasgos, ¿ya? ¿Recuerdan el esquemita? Eso lo vamos a ir desglosando a continuación. Ahora, ¿qué cosa es un rasgo? Como al inicio habíamos visto en la primera PPT, ¿no? ¿Qué cosa es un rasgo? Características estables y duraderas que subyacen a las acciones e inducen a comportarse permanentemente de una determinada forma en cualquier contexto. Entonces, un rasgo, miren, es una característica estable y duradera que está en nosotros. Por eso les mencionaba. Tú eres una persona amable. Eso es un rasgo, porque es una característica estable y duradera que está en ti, ¿no? Y en base a ello, tú te vas a comportar. ¿Cómo se comporta una persona amable? Bueno, lo podríamos ver en las acciones, ¿no? Por ahí, bueno, si está en el ambiente educativo, por ejemplo, presta a sus compañeros algunas cosas, les ayuda, etcétera, ¿no? Lo podríamos ver en algunas conductas. Eso es un rasgo. Ahora, ella es una persona bien sociable. Lo podemos ver cuando ella pues tal vez se comunica con distintas personas sin mucho temor. Son rasgos que nos van a ir caracterizando, ¿ya? Esos son los rasgos. Ahora, según la teoría de Alport, nosotros tenemos estos tres rasgos que están acá. Miren, los rasgos centrales, los rasgos secundarios y los rasgos cardinales. ¿A qué se refiere cada uno? Los centrales, aquí es justo las características, ¿no? Que están en nosotros. Ahora, nosotros no solo tenemos un rasgo, ¿sí o no? Nosotros no es que solamente seamos amables y nada más. Nosotros pues tenemos varios rasgos, ¿no? Varias características que a nosotros pues nos van a definir. Como por ejemplo, y aquí está como el versus, ¿no? Si eres tímido o por el contrario eres extrovertido. ¿Eres reservado o curioso? ¿Eres idealista o eres práctico? ¿Eres entusiasta o eres indiferente? ¿Dedicado o apático? ¿Deportista o sedentario? ¿Inteligente o tonto? ¿Conservador o liberal? ¿Generoso, tacaño? Y así sucesivamente, ¿no? Ahí tú vas marcando a ver qué rasgos centrales tú tienes. Entonces, esto nosotros lo vamos a utilizar, varios rasgos centrales que a nosotros nos van a caracterizar y con los que a nosotros nos van a conocer, ¿no? Tú estás en tu reunión, las personas te van a ir conociendo y van a decir, no, él es una persona entusiasta, mira, él es una persona dedicada, y por ahí si les has comentado algo o en tus acciones, mira, también es deportista, es conservador. Estos son nuestros rasgos centrales, los que a nosotros pues nos van a caracterizar y tenemos varios rasgos centrales. Ahora, los rasgos secundarios son los rasgos ocultos, ¿ya? Que no se van a presentar en cualquier momento. Solo se van a presentar en determinadas situaciones específicas o novedosas o estresantes, ¿ya? No se van a presentar en cualquier momento. Como por ejemplo, tú estás pues en tu grupo conversando normal, por ahí salen a caminar tan tranquilos, ahí tú estás usando tus rasgos centrales, ¿no? La gente, bueno, te conoce, tal. Pero de repente vamos a suponer que a ti te gustan determinados libros, ¿no? Determinado tipo de lecturas. Y justo tú pasas por una librería y está el libro, bueno, que tú estabas buscando, ¿no? Y que justo está ahí, ¿no? Una edición nada más. Entonces, ¿qué va a pasar?
tú te vas a mostrar, puede ser hasta de otra forma. ¿Por qué? Porque eso es un rasgo que estaba en ti oculto. Por ejemplo, si alguien pensaba que tú eres una persona por ahí, un ejemplo, ¿ya? Un poquito reservada, ¿no? Un poquito tranquila, pero tú ves el libro y tú dices, no, yo lo quiero, voy, tengo que ir, miren tal. Uno dice, oye, mira, ¿cómo se comporta, no? Es algo nuevo. No, no te conocía así. Ya, eso es un rasgo secundario. Repito, son rasgos ocultos que se presentan en situaciones, pues, específicas, nada más. No toda la vida vas a estar así, ¿no? Solo en situaciones específicas. Y por último están los rasgos cardinales, que son los rasgos predominantes que destacan en la vida de una persona. Y sobre todo lo vamos a relacionar con la pasión dominante. Nosotros, por ejemplo, tenemos, o no, ahí ver, ustedes tienen que ver, ¿no? Alguna pasión, ¿no? Algo que está en nosotros y siempre por ahí como que va dirigiendo nuestros gustos, nuestras preferencias. Por ejemplo, un acto heroico, ¿no? Tú desde pequeño, ¿no? Te has ido desarrollando y a pesar que tú puedes ser, ojo, personas entusiastas, dedicadas, ¿no? Pero siempre cuando hay una situación donde alguien necesite algún apoyo, tú vas en defensa, ¿no? Está en la clase y tú sales en defensa, ¿no? Están caminando y tú sales en defensa. O sea, algo que te das cuenta es predominante en ti. Eso también lo podemos ver en los gustos y preferencias. Hay personas que les gusta, por ejemplo, hasta la música. Sienten una pasión por la música. Desde pequeñitos están cantando, en la ducha están cantando. En la clase, claro, se concentran, pero de ahí, o sea, la canción como que está ahí siempre, ¿no? La música. ¿Ya? Lo relacionamos con la parte de la pasión, ¿ya? Igual puede ser con incluso las personas altruistas, por ejemplo aquí, ¿no? Las personas altruistas que ayudan sin recibir nada a cambio. Incluso estar los sádicos, los tacaños, ¿no? Hay personas que, ojo, mira, pueden ser entusiastas, dedicados, todo así bonito aparentemente, pero cuando es para, ¿no? Poner algo así no están, ¿no? Se huye. Eso es lo que también los va a caracterizar, pero esos son rasgos cardinales, porque está ahí, es un rasgo predominante, que tal vez ni siquiera mucho lo controla, ¿no? Pero está ahí, sales. Pasamos entonces, esto, repito, es la teoría de los rasgos de Albert. Pasamos a las teorías tipológicas. ¿Ya? ¿Qué cosas son las tipologías constitucionales? Consideran que el aspecto físico, es decir, la forma, está relacionado o está en relación con el carácter, que es el comportamiento. Miren, estas teorías, estas tipologías constitucionales nos dicen que la forma del cuerpo o incluso los líquidos que tenemos en el cuerpo van a ir definiendo, están relacionados con nuestro carácter. Por ejemplo, aquí el temperamento de Galeno, que se basa en la teoría humoral de Hipócrates, ¿ya? Porque también si lo revisas, puede ser que por ahí busques y te salga Hipócrates, que sí también hace esta teoría y Galeno se basa, ¿ya? En esa teoría humoral. ¿A qué se refiere humoral? A los humores que están en nuestro cuerpo, que está relacionado a los líquidos que están en nuestro cuerpo. Y nosotros tendríamos estos temperamentos según los líquidos. Miren, por ejemplo, el melancólico. Tú serías una persona melancólica si el predominio de líquido que está en el cuerpo es la bilis negra. Ahora, ¿qué características tendría esta persona melancólica? Sería una persona muy sensible, triste, ¿no? Para triste, es pesimista. Esas serían las características de una persona melancólica. Y sí o no que en algún momento lo habremos usado. Oye, tú eres melancólico, estás melancólico. Y lo relacionamos pues con triste, apático, ¿no? Que no quiere hacer nada. Otro temperamento es el sanguíneo. ¿Cuál es el predominio aquí del líquido? Es la sangre, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene? Por ejemplo, este sanguíneo es una persona extrovertida, sentimental, es intrépido. Seguimos con el flemático. El predominio aquí del líquido es la flema o linfa.
¿Cuáles son las características? Por ejemplo, es una persona serena, es una persona parsimoniosa, es poco expresivo, expresiva. Colérico, predominio de la bilis amarilla. Y estos coléricos, ¿qué características tienen? Son bien enérgicos, irascibles, impulsivos, y lo relacionamos como con cólera, ¿no? Como que tiene cólera. Ya, pues bien enérgico, como que para gritando, algo así, ¿no? Ya, esto, por ejemplo, es un temperamento, es el colérico. A ver, fíjate ustedes, ¿qué características ustedes tienen que comparten? Podríamos ver, según esta teoría de Galeno, podríamos ver qué temperamento tienes. Vamos a pasar a la siguiente, que es la somatopsíquica de Kretschmer. ¿Ya? Aquí esto sí es netamente en función de la forma del físico, ¿ya? Del cuerpo. Incluso están aquí, mira, tipos de cuerpos. Si tú ves aquí una persona pues más delgada, ¿no? Una persona más atlética y una persona un poco más robustita, ¿no? Tú lo ves aquí a simple vista. Ya, esto es por la forma del cuerpo, ¿ya? La de Kretschmer. Aquí, por ejemplo, nos mencionan que nosotros tendríamos un temperamento, perdón, en la constitución de nuestro cuerpo sería leptosómico y nuestro temperamento sería esquizotímico. ¿Qué características tiene esta persona con temperamento esquizotímico? ¿Ya? ¿Qué características tiene? Pues sería una persona aislada, sería una persona retraída, sería una persona suspicaz, ¿ya? Y repito, o sea, la constitución del cuerpo sería leptosómico, que sería, pues, el tórax plano y frágil, ¿no? Ese sería el de acá. Ahí está el número, miren, el 1 y el 1. Esta persona delgada sería el leptosómico. ¿Y cuál es su temperamento? Repito, esquizotímico. Ahora, número 2, el atlético, o sea, la forma del cuerpo sería atlético. ¿Y cuál sería su temperamento? Sería el gliscrotímico. ¿Qué características tiene? Pues es una persona enérgica, es una persona agresiva, es una persona rígida, ¿no? Esas es las características que tiene. Y la número 3 es el pícnico, ¿no? La forma es pícnico y su temperamento sería, ¿qué característica tiene? Sociable, sería sociable, el voluble, ¿no? Sería el práctico. ¿Ya? Esos son por las formas del cuerpo. Ahora, igual ustedes a modo de hacer pues una cierta comparación para ir como aprendiéndolo, fíjense, ¿no? ¿Qué características, qué forma tiene su cuerpo? Coincide con las características que hemos visto y ahí ustedes ya tendrían que colocarle el nombre, ¿no? El nombre del temperamento. Muy bien, pasamos entonces a las tipologías psicológicas. Aquí vamos a clasificar a las personas según sus estructuras mentales y de reacción. Aquí vamos a ver a Carl Jung, donde vamos a ver estas dos divisiones, ¿no? Que es el introvertido y el extravertido o extrovertido. Y estos términos por ahí también seguro lo has utilizado porque sí son comunes, ¿no? El introvertido, por ejemplo, mira, interesado en las ideas y enfocado en la realidad interior, ¿no? Es pues más reflexivo, eh, orientado hacia su interioridad, o sea, como que está meditando, ¿no? Y también lo relacionamos con una persona, pues, que en el trato, o sea, para poder relacionarse, tal vez no es mucho de relacionarse, ¿no? Porque está más sumergido en su realidad interior, en él. En cambio, el extravertido o extrovertido es pues la persona comunicativa y de gran apertura social. ¿Por qué? Porque es una persona que fácilmente sociabiliza, ¿no? Por ahí conversa, por ahí interactúa, por ahí sale a distintas reuniones. Esos son los dos tipos en base a Jung. Tú fíjate ahora cuál es la que, por ejemplo, predomina en ti. Ahora, una aclaración. No quiere decir que si tú eres una persona introvertida,
tú no sales a ningún lugar para nada y ni siquiera hablas con las personas. No, no, no quiere decir eso. Quiere decir que en ti están más estas características, pero seguro en determinados momentos también pues vas a tener que relacionarte, ¿no? Vas a tener que hablar, salir, interactuar, pero tú prefieres tal vez estar pues más en casa, tal vez por ahí hasta leyendo un libro, más tranquilo. Tú prefieres más, te caracterizas más por ello. Ahí serías introvertido. Ahora, si tú te caracterizas extrovertido, extravertido, tú dices, a mí me gusta salir, a mí me gusta interactuar, a mí me gusta hablar con las personas, está muy bien, tú serías extravertido, pero no quiere decir que por ahí un día no te quedes en casa, tranquilo, meditando, ¿ya? Es lo que más predomina, ¿ya? Es lo que más predomina. Tú evalúalo igual y fija, ¿no? Fíjate si eres introvertido o extrovertido. Bueno, aquí la libido está relacionada con las funciones psicológicas básicas como pensar, sentir, intuir y percibir, ¿no? Ya, bueno, esto es parte. Pasamos. Seguimos con la teoría factorialista de Eysen, ¿ya? Esta teoría factorialista, mira, tiene grados, ¿ya? En la variable. Por ejemplo, son estas dimensiones las de acá. Sociabilidad, neuroticismo y psicoticismo, ¿ya? Estos son las dimensiones y aquí están los grados, ¿no? De la variable. Por ejemplo, la sociabilidad sería extraversión o introversión. ¿Te acuerdas lo que hemos visto hace un momento de Jung? ¿No? Estos términos están aquí. Ya tenemos una idea de lo que se refiere. En la extraversión por ejemplo, a innovar, ¿no? Con experiencias, tener experiencia. En cambio, introversión, ¿qué cosa sería? El reservado, el tímido. ¿Te das cuenta? Ya lo relacionamos. Pero esto solo es sociabilidad de la teoría factorial de Eysen, ¿ya? La siguiente dimensión sería el neuroticismo, que está en este grado, ¿no? Desde estabilidad emocional y de inestabilidad emocional, ¿no? Del despreocupado, ¿no? El confiado, el ansioso, el depresivo, el de baja autoestima y sentimientos de culpa, ¿no? Ahí en ese rango viaja la estabilidad emocional. Si tú eres estable, pues puedes estar confiado, tranquilo, ¿cierto? Despreocupado, eres estable. Pero si tú tienes inestabilidad, pues vas a ser una persona ansiosa, depresiva, vas a estar con baja autoestima, te vas a estar culpando, ¿ya? En eso va viajando, ese rango. Y por último está el psicoticismo, que es pues distorsión de la realidad, que está relacionado al control de impulsos, o sea, las personas, por ejemplo, que viajan, ¿no? Desde agresivos, fríos, egocéntricos, impulsivos, por eso el control de impulsos. Aquí están algunas características de la teoría de Eysen, ¿no? La personalidad ligada al temperamento es la predisposición heredada a mostrar patrones de conducta que determinan su adaptación al ambiente. Y no se olviden que cuando hablamos de temperamento, el término que ya hemos visto, está relacionado a la parte hereditaria, ¿no? Por eso aquí dice predisposición heredada. O sea, esto lo hemos heredado de nuestros padres, abuelos, etcétera, ¿no? Bueno, sobre todo nuestros padres. Es lo que hemos heredado, porque estamos hablando de temperamentos. Bueno, aquí está una gráfica donde está ese viaje, ¿no? Desde la inestabilidad hasta la estabilidad, de la introversión a la extroversión, ¿no? Y del psicoticismo que está relacionado al control de impulsos, ¿ya? Ahora vamos a ver los enfoques explicativos, ¿ya? Los enfoques explicativos. Y vamos, lo que vimos hace un momento, recuerdas que eran los enfoques descriptivos. Ahora vamos a ver los explicativos y vamos a empezar con el psicoanálisis, ¿ya? Esto también seguro es un término que ustedes han escuchado, es muy común hablar del psicoanálisis, incluso en otras clases hemos mencionado al psicoanálisis, pero ahora vamos a desarrollarlo un poquito mejor. A ver, en el psicoanálisis nosotros vamos a ver niveles de la conciencia,
¿Ya? Recordemos igual que el psicoanálisis es un método de investigación de los procesos psicológicos inconscientes, ¿no? Cuando a nosotros a veces nos preguntan, ¿no? ¿Y qué estudia el psicoanálisis? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Con qué está relacionado? Lo relacionamos al estudio del inconsciente, ¿ya? Y ese término lo vamos a trabajar el día de hoy. Mira, aquí está inconsciente. Primero vamos a ver entonces los niveles de conciencia. ¿Cuáles son los niveles de conciencia? Pues aquí están los tres, que es el nivel consciente, el preconsciente y el inconsciente. ¿Qué cosa es el consciente, ¿no? El nivel consciente. Son las experiencias accesibles, ¿no? Aquí están, por ejemplo, todas las experiencias que nosotros, de las cuales nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo, ahorita, tú detente un momento y observa a tu alrededor, analiza un poquito y tú di, ¿de qué eres consciente ahora? ¿De qué te das cuenta? Uno podría decir, ¿no? A ver, analizando, tú dices, a ver, yo soy consciente ahora que estoy haciendo, a ver mi realidad, soy consciente de que estoy prestando atención, soy consciente de que estoy, por ejemplo, estás leyendo, estás escuchando, por ahí, soy consciente de que ahora me estoy dando cuenta, por ejemplo, si tienes un vasito de agua, estoy tomando el vasito de agua, estoy escuchando, o si alguien te está hablando por ahí, o incluso ahorita si me estás escuchando, tú dices, oye, estoy consciente y ahorita estoy distraído, ¿no? Entonces, el nivel consciente es lo que te permite darte cuenta de la realidad, ¿ya? Todo lo la información que tú tienes ahora. El preconsciente, que es otro nivel de la conciencia, son los pensamientos no accesibles en el momento. Ahora, tú estás siendo consciente de muchas cosas, pero a la vez no estás siendo consciente, pues, de todas las cosas. Sería imposible. Sí o no que hay información que ahora tú no estás recordando, pero si yo te preguntara, lo recuerdas fácilmente. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿no? A ver, ¿y qué desayunaste el día de hoy? O, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de tu mamá? ¿Qué juego es tu preferido? ¿Qué libro es tu preferido? Tú tal vez no estabas pensando en eso, o no estabas pensando en el nombre de tu mamá, qué desayunaste el día de hoy, no estabas pensando. Pero si yo te lo pregunto, ¿qué haces tú? Recuerdas, ¿cierto? Memoria. ¿Qué pasa? Esa información que está en el preconsciente, esa información ahorita está en tu preconsciente, pero basta que tú lo recuerdes, ¿no? Y ya lo tengas presente, eso pasa al nivel consciente. Y ahora tú eres consciente de que sabes qué desayunaste, cuál es el nombre de tu madre, etcétera. Claro que después, obviamente, lo vas a pasar nuevamente a tu preconsciente porque no lo vas a utilizar. Y el otro nivel, el último nivel, es el inconsciente. ¿Y qué cosa es el inconsciente? Es el material psíquico inaccesible. Nosotros, por ejemplo, tenemos información a la cual es difícil tener acceso y en muchos casos nunca vamos a tener acceso a esa información. ¿Por qué? Porque por ahí pues lo hemos olvidado, lo hemos reprimido. Ahora que vamos a ver algunos mecanismos de defensa, vamos a ver que hay información que se encuentra en el inconsciente y nosotros lo hemos ocultado. ¿Para qué? Pues para tal vez sentirnos mejor. Tal vez ha habido un accidente en el cual hasta ha podido fallecer una persona. Eso ha sido muy triste para ti y lo que has preferido o tú, en este caso, el nivel dentro de los niveles de conciencia, tú has dicho esa información que se quede oculto, ¿no? Y como que la olvidas. Eso pasa al lado inconsciente, como un almacén que está ahí. Ahora, cuando tú quieres recordarlo, mira, difícilmente lo vas a poder recordar. Por eso te digo, incluso hay personas que ya no pueden ir a la parte inconsciente. Es como, ¿te acuerdas del accidente que hubo no sé, hace 5 años y tú, no, yo nunca he estado en ningún accidente? No, sí, sí has estado. No, yo nunca he estado. O sea, te das cuenta que ya esa información es como si se hubiera olvidado. En realidad está aquí, mira, está en el inconsciente, pero la persona no lo recuerda. Y para acceder a esta información, sí hay técnicas para poder regresar esta información a la parte consciente. Te mencioné, es difícil, pero sí se podría hacer.
Por ejemplo, la interpretación de sueños, aquí están las pruebas proyectivas que se utilizan en el psicoanálisis. ¿Ya? Estos son los niveles de la conciencia. Ahora, también nosotros vamos a ver en la estructura de la personalidad, vamos a ver pues tres estratos, ¿no? ¿Cuáles son estos tres estratos? Es el yo, el super yo o el ello, que por ahí tal vez lo has conocido o lo has escuchado también. Vamos a empezar primero con el ello, ¿ya? El ello. El ello, miren que aquí hay una frase, ¿no? Lo que quiero y se rige por el principio del placer. Todos nacemos con un ello. Eso es lo que a nosotros nos mantiene, incluso nos mantiene vivos. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeñitos y tenemos hambre, ¿qué hacemos? Lloramos. ¿Qué queremos? Satisfacer esa necesidad, ¿no? Si tengo hambre, lloro para que me den de comer. Si igual, ¿no? Si quieres comida o quieres dormir, lloras o haces algo para satisfacer esa necesidad, para sentirte bien, para estar de forma placentera. Por eso se rige por el principio del placer. Aquí está el yo. El yo es como nosotros, como si fuera nuestra parte del decidir. ¿A qué se refiere? Dice, lo que puedo. Este yo se rige por el principio de la realidad. Es decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ello que se rige por el principio del placer y te dice, ¿no? Si tienes hambre y tú ves comida en la mesa, dice, cómetelo, ¿no? Ese es el ello. ¿Por qué? Porque es full placer, ¿no? Aquí quiere satisfacer esa necesidad. En cambio, el yo, ¿qué es lo que te va a decir? Te va a decir, no, espera, ¿no? Tal vez esa comida no es de nosotros, o incluso si tu mamá te dijo, no, no lo comas todavía, se rige por ese principio de la realidad, pospone estos placeres que están acá. Y el super yo, ¿no? Es lo que debo, o sea, lo que debes hacer. Y este se va a regir por las normas sociales, ¿no? Lo que está socialmente aceptado por las personas. Por ejemplo, si, mira, te pongo este ejemplo para que te des cuenta de cómo funcionan estos tres estratos, ¿no? Tú estás, por ejemplo, con mucha hambre. Tienes mucha hambre, ya no has comido por ahí 2 días, ¿no? Estás con mucha hambre y tú caminas, ¿no? Estás en por ahí una tienda, un mercadito, y tú ves tal vez las frutas más accesible, ¿no? A veces para agarrar nada más. El ello, ¿qué te diría? El ello te diría, pues, agarra la fruta, cómetela, ¿no? O sea, llévatela y cómetela. Eso te diría. ¿Por qué? Porque quiere satisfacer sus necesidades. En cambio, el super yo, ¿qué te diría? El super yo te diría, pues, no, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Y tú le pones el constructo, ¿no? Robar es malo, ¿no? No está permitido, no se debe coger las cosas, etcétera. Ese es el super yo. Tú al final, tú eres el yo. El yo es el que va a decidir al final, ¿no? Ahí va a haber un conflicto en su cabecita, va a haber el conflicto en nuestra cabecita entre el super yo y el ello. Al final el yo va a decidir qué hacer, ¿no? Y se va a regir por este principio de la realidad, ¿no? Va a decir, a ver, va a analizar la situación, hago esto, cojo la comida o me aguanto, pido permiso, ¿qué es lo que va a hacer? Ya, el yo es el que va a decidir. Si el yo decide agarrar la comida e irse, estaría rigiéndose, o sea, el ello estaría ahí ganando, ¿no? En cambio, si pide permiso, hace algo, ¿no? Le dice a la persona que hasta le dé un trabajito y luego le da comida, que le invite, bueno, ahí se estaría rigiendo por el super yo. Entonces quedamos en el yo, que se rige por el principio de la realidad, es el que va a decidir. Y aquí se van a dar los mecanismos de defensa, ¿ya? En el yo. Vamos a pasar entonces. Bueno, este es del iceberg, ¿no? Este es del iceberg. Esto es como del Titanic, ¿no? Ese pedazo de hielo que está acá, ¿no? Lo consciente es lo que se ve. Miren, yendo a los niveles de la conciencia, lo consciente es lo que se ve. El preconsciente está aquí al límite, ¿no? Del agua, el límite entre lo que se ve y lo que no se ve.
En cambio, en la parte inconsciente es lo que no se ve, ¿no? Todo lo que no se ve de nuestra conciencia, este inconsciente. Y también está relacionado a la estructura de la personalidad del yo. Mira, el yo que tiene parte consciente, mira, el yo tiene parte consciente, mira por ahí un poquito del inconsciente. El ello sí es full inconsciente y el super yo, mira, ese sí tiene los tres, ¿no? Pasamos. Ahora, estos son los mecanismos de defensa. Yo les había comentado que el yo es al final el que decide y él va a utilizar mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para hacer frente a la realidad amenazante y preservar la autoimagen. Muchos de nosotros seguro hemos utilizado algunos de estos mecanismos de defensa para sentirnos bien, para sentirnos mejor, porque hemos presenciado una situación, una realidad pues estresante, amenazante, con la cual tal vez si no hubiéramos utilizado un mecanismo de defensa, nos hubiéramos bloqueado, hubiéramos caído pues incluso en algún trastorno, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de defensa? Son los siguientes. El primero que vamos a ver es la represión. ¿A qué se refiere con represión? Como si aprisionaras algo. Es decir, el yo, no se olviden que estamos trabajando con el yo, ¿no? El yo es el que expulsa de sí todas las experiencias que para él han sido pues desagradables, ingratas, y lo aprisiona. O sea, como que lo guarda en el inconsciente, de lo que habíamos visto, ¿te acuerdas de los niveles de la conciencia? Los guarda, ¿no? Los almacena ahí. Y pues en ese momento hasta lo podemos olvidar, por eso es un olvido motivado. O sea, tú realmente esa información, tú dices, ya no me voy a acordar de esa información porque te pudo haber hecho daño, ¿no? Por ejemplo, no recordar algo que me sucedió la semana pasada y me hizo pasar vergüenza. Tal vez tú has tenido un evento pues desafortunado que te ha causado demasiada vergüenza y tú qué has hecho, esa información mejor la olvido, ¿no? Como si no hubiera pasado. Entonces la reprimes, la guardas en el inconsciente. Y de ahí estás tranquilo, normal, las personas te miran y tú como si nada, como si no hubieras pasado ese evento. ¿Te das cuenta que es un mecanismo de defensa para sentirnos bien, para sentirnos mejor? Ahora, otro mecanismo de defensa es la negación, ¿no? Y esto incluso en el término se puede deducir, ¿no? Cuando nosotros pues nos rehusamos a aceptar un hecho, ¿no? A aceptar pues que algo ha pasado. Por ejemplo, si estoy mal, si estoy enferma e incluso, mira, estoy tosiendo, pero tú dices, estoy sana. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí o no que estás negando la realidad? Estás negando cuando fumas. Tú dices, no, fumar no me va, digamos, no me va a causar ningún malestar. Pero tú sabes que sí te causa daño. Fumar causa daño. Pero tú dices, no me va a causar ningún daño. ¿Te das cuenta que estás negando la realidad? ¿Y para qué lo haces? Para sentirte bien, pues para seguir fumando o para no ir al médico. A veces utilizamos este mecanismo de defensa, ¿no? No, yo estoy bien, cuando en realidad no lo estás. Ese es un mecanismo de defensa. Otro mecanismo es la regresión. Mira, regresión viene de regresar, ¿no? O sea, tú vas a retroceder, tú vas a regresar a etapas, pues, anteriores, porque tal vez igual, ¿no? Ha pasado una situación estresante. Por ejemplo, un niño que ya está grande y por ahí se chupa el dedo, se vuelve a chupar el dedo como si fuera un niñito. ¿Y por qué? Puede ser porque haya nacido su hermanito, tal vez cuando nacen sus, ¿no? sus hermanitos menores. Entonces, para que él se sienta atendido, ¿no? No se sienta mal por la atención que le dan al hermanito, entonces, ¿qué pasa? Empieza a chupar el dedo. Ahí está utilizando un mecanismo de defensa, está utilizando la regresión, ¿no? Igual aquí, mira, esta persona se ve a la vista que está teniendo conductas como de un niño, ¿no? Nadie está diciendo que no se pueda sentir triste, pero en las conductas se ve como si fuera un niño. ¿No? Eso, por ejemplo, es un mecanismo de defensa igual, ¿no? Para tratar de salir de esa situación triste, amenazante. Otro es la racionalización, ¿ya? Aquí, por ejemplo, y esta es la que tal vez más usamos.
Bueno, aparte de la negación, que tal vez lo han usado también, ¿no? Pero la racionalización tiene que ver con justificar. Aquí tú justificas, puede ser pues una situación para ocultar los motivos reales de los actos. Por ejemplo, ¿no? Aquí, bueno, en este ejemplito del dibujo, imposible alcanzar esas uvas. Están verdes. Tú sabes que aquí están moradas, pues, ¿no? Pero acá tú tratas de justificar que no puedes alcanzar, ¿no? Ah, y están verdes. Estás justificando que no puedes alcanzar. Otro, por ejemplo, y también lo hacemos, ¿ah? Ustedes recuerden nada más, es como que hasta llegas tarde a un lugar y en vez que tal vez hasta reconozcan, ¿no? Disculpen por la tardanza, ¿no? Hasta ahí nomás, ¿qué es lo que hacemos? Justificamos. Decimos, ay, es que yo llegué tarde porque el carro justo no vino, no lo pude tomar a tiempo, hubo un accidente y tal, tal. Ojo, y eso puede ser cierto, sí, pero cuando nosotros justificamos, estamos de alguna forma ocultando lo que realmente pasó. ¿Y qué es lo que realmente pasó? Es que hemos llegado tarde, ¿no? Y debemos aceptar que hemos llegado tarde, debemos aceptar las consecuencias de nuestras conductas, de nuestros actos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en la racionalización. Nosotros tratamos de justificar, ¿ya? Igual, alguien te rechaza y ¿qué dices? Ah, no, es que no me gustaba tanto, ¿no? O no era tan bonita, dices. Cuando alguien te rechazas, ¿qué estás tratando de hacer? Justificar, ¿ya? Ese es el mecanismo de defensa. Seguimos con los mecanismos de defensa. Otro es la proyección, ¿ya? ¿Cuál es la definición de proyección? Es que aquí nosotros vamos a atribuir inconscientemente, mira, inconscientemente, es decir, no nos damos cuenta a las demás personas aquellos deseos que son inaceptables para nosotros. Por ejemplo, aquí hay en la imagen, ¿no? Está en la camiseta, en el polo del papá, dice, ser abogado es mi pasión, pero le dice al hijo, hijo, tú vas a ser un gran abogado. ¿Qué es lo que está pasando con el padre? Se está proyectando en el hijo, ¿no? Le está dando esos deseos que tal vez él quiere ser, no sé si lo ha logrado o hasta tal vez no pudo ser abogado, pero él dice, tú vas a ser un gran abogado. Se está proyectando en la otra persona, ¿ya? Es como que, ay, mi papá está enojado conmigo, pero en realidad tú estás enojado con tu papá. ¿Qué está pasando? Proyectas, ¿no? Estás simplemente utilizando el término enojado como si lo tendría otra persona, cuando en realidad tú lo tienes, ¿no? Te estás pasando por no sé, por tu casa, ¿no? Justo hubo un accidente y tú vas y te fijas, vas y miras, ¿ah? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero luego cuando te preguntan o incluso tú mismo dices, ay, mira, esos vecinos chismosos, ¿no? El término chismosos, tú lo estás proyectando. En realidad, hasta tú también puedes ser chismosa, ¿no? O sea, curiosa de querer ver, observar. Pero tú dices, ay, mis vecinos son chismosos. ¿Qué estás haciendo? Te estás proyectando en los demás, ¿no? Tal vez alguna característica que tú tienes, tú lo proyectas en los demás para de alguna forma, ¿no? No sentirte mal tú. Porque si tú dices, no, yo soy chismosa, te sentirías mal tal vez. Entonces decimos, el otro es chismoso, ¿ya? Eso es la proyección. Otro mecanismo de defensa es la sublimación, donde aquí el yo, miren, y no lo podemos ver en la imagen, va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar aquellos impulsos indeseables, por ejemplo, si es una persona violenta que está golpeando a todos, ¿no? Pero lo va a dirigir hacia metas, hacia realizaciones que están socialmente aceptadas. Si es una persona por ahí, te decía, ¿no? Violenta, brusca, para golpeando a todos, esta persona, que es el yo va a decidir y va a decir, ¿no? Mejor estas acciones lo enfoco en este deporte que es el box, ¿no? El boxeo, donde por ahí va a seguir golpeando, pero lo va a hacer pues a través de normas, porque bueno, es un deporte, y ya no va a estar atacando así, tal, tal, ¿no? A cualquiera.
Te das cuenta que aquí esta sublimación le permite expresarse, expresar estas conductas, pero en conductas pues más aceptables por la sociedad. Entonces ya no se va a sentir mal la persona de tal vez, ¿no? Golpear a las personas, ¿ya? Pasamos. Siguiente mecanismo de defensa es la formación reactiva. Y aquí, ¿qué cosa es la formación reactiva? Cuando nosotros encubrimos, ¿no? Hay un encubrimiento de nuestros auténticos sentimientos, ¿no? Es como aquí, mira, aquí es como esta persona está triste, pero se pone como una máscara de estar feliz, ¿no? Aquí, ¿qué cosa está haciendo? Está encubriendo lo que verdaderamente siente. Eso en algún momento tal vez lo has hecho, ¿no? Tú estás triste, pero ante una situación como que has fingido, ¿no? O sea, no has mostrado tus verdaderos sentimientos. Lo que debes hacer es decirle a la persona, en estos momentos estoy triste o no sé, no puedo estar en esta reunión y salirte, ¿no? Pero a veces cubrimos. ¿Ya? Esto también lo podemos usar así, ¿no? En este ejemplo. Por ejemplo, tú puedes hasta odiar a una persona, lo voy a colocar así, odiar, o sea, no la quieres ver, hasta quisieras que le pase algo, pero si es que alguien los ve, ¿no? Están en otro ambiente, ¿qué pasa? ¿No? Tú dices, ay, ella, es que ella yo la quiero mucho, ¿no? O quiero que te vaya bien, ¿no? Como si fueran hipócritas, ¿no? Sale esa palabra, hipócrita, ya. Pero ahí estás utilizando este mecanismo de defensa para que las demás personas tal vez no te juzguen, para que las demás personas no digan, ah, ya mira que a él no le cae esta persona. ¿Qué haces tú? Encubres esa situación. Y tú dices, no, mira, ella me cae bien, ¿no? Quiero que le vaya bien en todo, etcétera, etcétera. O cuando cocinan, ay, tu comida está bien rica, cuando en realidad no es así, ¿ya? Ese es un mecanismo de defensa. Siguiente es el desplazamiento. En el desplazamiento nosotros vamos a desviar los impulsos agresivos, ¿ya? Pueden ser agresivos, sexuales, ¿no? Cualquier impulso, pero hacia un objeto o a una persona que es hasta más inofensiva que nosotros. ¿No? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tal vez el padre le grita a la madre, ¿no? Y la madre le grita al hijo, y el hijo, ¿con quién se desquita? No se puede desquitar con la madre. ¿Por qué? Porque la madre, pues, es más amenazante, es más grande, entonces se desquita con alguien que es menos amenazante. Desplaza esos sentimientos, ¿no? Esos impulsos hacia otra persona. Te despidieron en tu trabajo, tú estás enojado con tu jefe estás enojado, pero llegas a tu casa y le gritas a tu pareja, a tus hijos. ¿Qué es lo que pasa? Estás desplazando, ¿no? O sea, como no puedes gritarle a tu jefe, o no lo has hecho, no le has gritado, le gritas a una persona que es más inofensiva, que por ahí sabes que no te va a contestar, ¿no? Y le gritas a tu hijo, por ejemplo, tal, tal, tal. Ni tiene la culpa ni nada, pero le gritas. Para tú liberarte de alguna forma, para sentirte bien. Desplazas ese impulso. Estos son los mecanismos de defensa que realiza ¿quién? El yo, ¿no? El yo es al final, habíamos visto el que decide y que utiliza estos mecanismos para sentirse bien, para sentirse mejor. Vamos a pasar entonces a los otros enfoques, ¿ya? Esto sería de la personalidad 2. Vamos a ver el enfoque humanista de la personalidad. Y ya lo habíamos trabajado incluso en temas anteriores, ¿ah? Este enfoque humanista. Bueno, dentro de los puntos que resaltan es la visión positiva del hombre. ¿Te acuerdas? Humanista, el lado más humano de las personas. Entonces yo quiero que estas personas lleguen a su autorrealización, ¿no? Entonces vemos a la persona de forma positiva, ¿no? Que va a cumplir metas con un sentido de vida. También otro punto es que resalta la capacidad de elección, es decir, pues toma sus propias decisiones. ¿No? Estas personas son pues capaces de elegir qué es lo que les conviene, qué es lo que no les conviene. Aquí también está, ¿no? Yo tengo la capacidad de decidir sobre lo más importante en mi vida, puedo ser una persona que funciona plenamente. Esa es su capacidad de elección. Si quieren salir adelante, es su elección, ¿no? El punto 3 destaca el autoconcepto como determinante. No se olviden que el autoconcepto es
formar nuestro propio concepto de nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué concepto tienes de ti mismo? Ah, soy una persona así, asá, asá, ¿no? Con características. Entonces nos vamos conociendo. Y por último, tendencia hacia la autorrealización, ¿no? A través del cumplimiento de metas, nosotros llegamos a la famosa autorrealización. Y por ello vamos a ver aquí nosotros esta teoría humanista de la personalidad de Abraham Maslow. ¿Recuerdan esta pirámide de las necesidades que también lo hemos tocado en otras clases? Aquí, por ejemplo, toda persona tiene un potencial positivo. Recuerden, ¿no? El enfoque humanista, más humano, la autorrealización, tiene potencial, ¿no? La creatividad. Entonces, aquí es el potencial positivo de crecimiento, de desarrollo. Esta pirámide explica las necesidades que el ser humano debe resolver para desarrollarse a plenitud. Recuerdan ustedes que tenía que cubrir estas necesidades para que pues puedan pasar a las siguientes de forma exitosa, ¿no? Y así cuando van pasando de estas necesidades, cuando van cubriendo estas necesidades, pasan a las siguientes y así sucesivamente, en ese orden. Los problemas de personalidad proceden de un desajuste en la satisfacción de necesidades. ¿Qué pasa si una persona no satisface sus necesidades fisiológicas? Como por ejemplo de comer a la justa, come una vez al día o una vez cada 2 días, o sea, no llega a satisfacer a plenitud. Entonces, ¿qué va a pasar con la personalidad? Va a causar un desajuste. Entonces, cuando va a tener esta necesidad, o sea, te das cuenta que no va a cubrir adecuadamente. Entonces, mira, a la justa, tal vez por ahí, después tiene un trabajito, entonces ya va cubriendo estas necesidades de comida, pero de ahí te acuerdas la de pertenencia, que era, por ejemplo, la de amistades, familia, por ejemplo. Entonces ya va cubriendo. Las personas que sí, ¿no? De forma exitosa van cubriendo las necesidades, pues aquí ya tienen su familia, tal vez ya tienen hijos. Entonces, hasta en el trabajo que tienen aquí, ¿no? Aquí ya los reconocen, en casa los reconocen, en el trabajo los reconocen. Ellos se sienten bien, ¿no? Se sienten bien consigo mismos. Entonces llegan a la tan ansiada autorrealización, ¿no? Ese crecimiento, ese desarrollo máximo que se puede llegar según esta teoría. También dentro de la teoría humanista de la personalidad, aparte de Maslow, está Carl Rogers, ¿no? También es un humanista donde, bueno, el término que más resalta es el autoconcepto. ¿Por qué? Porque esta teoría de la personalidad está centrada en el yo, miren, en el yo, o sea, está centrada en el sí mismo, está centrada en la autoimagen, está centrada en el self. Todo esto es lo mismo, ¿ya? Yo, sí mismo, autoimagen, self. Entonces, aquí es cuál es el concepto que yo tengo de mí, ¿no? Y para que una persona logre, pues, esta igual, ¿no? Como desarrollo personal, el funcionamiento pleno, menciona que debe haber una congruencia, ¿no? Entre el yo y mis acciones. ¿A qué se refiere? Entre mi autoimagen, o sea, cómo yo me percibo, las características que tengo y cuáles son las acciones que yo hago en mi vida cotidiana. Por ejemplo, si yo digo que soy una persona honesta y mis acciones reflejan la honestidad, pues ahí hay congruencia, ¿no? Se supone que para mí la honestidad es buena, por eso soy una persona honesta. Y mis acciones, les había mencionado, se reflejan, ¿no? Si me encuentro algo, lo devuelvo, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, la honestidad es buena, así deben ser las personas honestas, pero mis acciones no reflejan ella? Quiere decir que si yo me encuentro algo, me lo quedo, pero ¿qué pasa si yo sé o yo tengo la idea, mis valores, es que la honestidad es buena, debo ser honesto, pero mis acciones no lo reflejan? Entonces ahí no habría congruencia, ¿se dan cuenta? No habría más bien una incongruencia. Entonces ahí pues no llegarían a esta autorrealización, ¿ya? Bueno, aquí está la persona que creo ser y la persona que me gustaría ser, ¿no? Nosotros pues al inicio les había mencionado, ¿no? O sea, ¿qué crees de ti? O sea, ¿qué características tienes? ¿Qué quisieras llegar a ser?
tú piensas un poquito en tu futuro y tú dices, ¿no? Yo soy una persona honesta, soy una persona buena, soy una persona luchadora, trabajadora, ayudo en casa, es la persona que creo ser. ¿Y qué es la persona que me gustaría ser? Ah, pues me gustaría tal vez, ¿no? Seguir siendo trabajadora, me gustaría tener una profesión, ¿no? Me gustaría hacer tales cosas, ayudar a las personas, tal, 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 ¿no? Entonces ahí te das cuenta que es en base a las percepciones, creencias que uno tiene de sí mismo, va formando pues lo que quisiera ser, que más adelante pues es su desarrollo máximo, que es también como la autorrealización, conjunto organizado y consistente de percepciones y creencias acerca de uno mismo, ¿no? Eso después es el autoconcepto, cuando yo sé que yo creo saber qué cosa tengo, qué cosa soy, ¿no? Cómo me percibo a mí mismo. Ya de eso también habla esta teoría humanista. Siguiendo con los enfoques, vamos a ver el enfoque conductista y el cognitivo social. En base al conductista, creo que ya incluso en clases que habíamos visto del conductismo, ya nos quedó claro que se basa en la parte de estímulos, ¿te acuerdas? Estímulos, respuestas. Incluso habíamos visto de los reforzamientos y castigos. La personalidad, según el conductismo, es el resultado de un aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos, ¿recuerdas a cambiar conductas por los refuerzos, por los castigos? Mira, está determinada por la historia de reforzamientos. Ahora sí, recuerda sobre todo el condicionamiento operante, sobre todo que se basa en refuerzos positivos, negativos, castigos positivos, negativos. ¿Para qué? Para cambiar la conducta. ¿Recuerdas? Era lo que le interesaba al conductismo, cambiar la conducta. No importa aquí la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere ser, la creatividad? No, aquí lo que interesa es la modificación de conducta. Entonces, aquí la personalidad también se basa en ello, ¿no? En puro resultado de aprendizajes, modificación de conducta. Importancia del control externo, que sería en este caso los estímulos. Miren, cómo esta persona va desarrollando su personalidad a base de premios, a base de castigos. Así va desarrollando la personalidad según este enfoque. Ahora, en base al cognitivo social, aquí también acuérdense que había un teórico que nos hablaba de la parte de imitación, ¿te acuerdas? Modelado, Bandura, habíamos visto. Resultado de la observación e imitación, ¿no? Importancia de los modelos en el aprendizaje, padres, educadores y medios de comunicación. Es decir, aquí, ¿cómo se va formando nuestra personalidad? A través del modelado, ¿no? A través de lo que nosotros vamos aprendiendo de la observación, de ver pues a nuestros modelos, que por lo general son nuestros padres, ¿no? Y ya bueno, cuando vamos a ir creciendo, vamos a ya tener otros modelos, como por ejemplo el profesor, mis amigos, tal vez por ahí algunos líderes que están, algunos grupos que te gustan de canciones, de telenovelas, etcétera. Tú vas ahí a representar esos modelos, vas a imitar. Así también se va formando la personalidad según este enfoque, ¿ya? El cognitivo social. ¿Cómo eres una persona tan buena? Alguien puede decir, porque yo le he visto a mi padre siendo una persona buena, ayudando a las personas. Así yo he formado mi personalidad. Eso es este enfoque cognitivo social. Bien, nosotros hemos estado hablando de la personalidad, ¿cierto? Desde qué cosa es la personalidad, los enfoques descriptivos, explicativos, cómo se va formando la personalidad. Pero también hay un desajuste en la personalidad. Mira, desajustes, ¿no? Cuando algo pues no va bien, hay un desequilibrio en la personalidad. Y por eso vamos a hablar del estrés, ¿no? Es un término que también se utiliza, se escucha bastante que es este estrés, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el desajuste de personalidad primero? Es un desequilibrio en la respuesta a la atención que causa estrés, frustración, ansiedad, amargura, etcétera. Bueno, causa aquí hay varias consecuencias, pero el primordial que vamos a ver ahora es el estrés, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es el estrés? El estrés es el estado de tensión psicológica que se produce cuando las demandas sobrepasan los recursos de la persona. Miren, ¿ah? El estrés
¿no? Que es un estado de tensión. ¿Cuándo se produce? Cuando nosotros estamos estresados, cuando lo que necesita el exterior, las demandas del exterior, lo que pide el exterior, sobrepasa, es mayor a los recursos que yo tengo como persona. Por ejemplo, si a mí me dicen, sal a exponer, y a mí me gusta exponer, vamos a suponer, a mí me encanta exponer, me encanta hablar en público, ¿no? ¿Me va a causar estrés? No, porque esa demanda del exterior, que por ejemplo el profesor me pidió que salga a exponer, no sobrepasa mis recursos. Yo tengo más recursos porque a mí me gusta hablar, me gusta salir, participar. Pero ¿qué pasa si yo soy una persona tímida, que no me gusta hablar en público, no me gusta también tanto salir hacia el frente? Entonces el profesor me dice, sale a exponer. Esa demanda, eso que pide el profesor, sí va a sobrepasar mis recursos, o sea, porque yo no puedo afrontarlo de manera positiva, ese evento. Entonces, ¿qué va a causar en mí? Un estado de tensión. Me voy a sentir mal, me voy a sentir nervioso, etcétera, y me va a causar, ¿qué cosa? Estrés. A eso le llamamos nosotros estrés. ¿Ya? Cuando esas demandas del exterior, repito, sobrepasa, ¿no? Es mayor a los recursos que nosotros, con los que contamos nosotros, ¿ya? Ahora, el término estrés lo indicó, lo introdujo este personaje, es un médico, Hans Selye. Aquí, por ejemplo, en la imagen también vemos, mira, demandas, tareas. Imagínate que en el colegio nada más se dejaban una tarea, tú decías, yo lo puedo hacer sobrado, decías, ¿no? Pero ¿qué tal otra tarea y otra tarea más y otra tarea y otra tarea y así? Uy, ya, sobrepasa. Te sientes estresado. Ahora, hay dos tipos de estrés, ¿ya? El eutrés, que es conocido como un estrés positivo, por eso ahí está la cruz, ¿no? Un estrés positivo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a afrontar las situaciones difíciles como un reto. Vamos a suponer que a mí me sacan a exponer, ¿no? Y yo les decía, a mí no me gusta exponer, o sea, me siento tímida, pero si yo lo veo eso como un reto, como diciendo, a ver, yo no sirvo para exponer, no me gusta, pero esta es mi oportunidad tal vez de que los chicos o mis compañeros me vean que sí puedo hacerlo, ¿no? Entonces te das cuenta que ya ese estrés, ¿no? Se convierte, sería un eutrés. ¿Por qué? Porque te permite afrontar esas situaciones difíciles, tú lo ves como un reto, ¿no? Como que algo incluso para sobresalir. Se ve interesante, lo resolveré, por ejemplo, ¿no? Ahí está de la pre. Tal vez al inicio para ustedes era, ¿cómo voy a ir a la pre? ¿Cómo me voy a matricular? No, no voy a saber, ¿no? Tantas interrogantes que pueden surgir, tantas dudas. Pero luego dijeron, no, pero yo puedo hacerlo, ¿no? Yo puedo estudiar, ¿no? Yo voy a asumir este reto, yo lo voy a hacer, ¿no? Eso es, ahí ya se convierte en un eutrés, ¿no? Que sería un estrés positivo. Lo ves como un reto. Pero un distrés, ¿qué cosa sería cuando afrontas las situaciones difíciles como un riesgo o amenaza, ¿no? Que era básicamente lo que habíamos conocido de la definición de estrés, ¿no? Cuando sobrepasa las demandas del exterior y yo no cuento con recursos. Afrontas las situaciones difíciles como un riesgo o amenaza. Uy, te tienes que matricular. No, yo no quiero. Y hasta tu mamá te ayuda, tú mismo, pero estás ahí que tu corazón, que tu carita está sudando a las clases. ¿Por qué? Porque esa situación tú la percibes como un riesgo, como una amenaza. Eso es un distrés. Por eso es conocido como un distrés malo, ¿no? Pasamos. ¿Cuáles son las condiciones estresantes? Bueno, aquí está la parte biofísica. Por ejemplo, ¿no? Va a comprometer el equilibrio orgánico, ¿ya? Biofísico, físico del cuerpo. Por ejemplo, aquí ante el frío, algunos se estresan cuando hace frío, algunos se estresan cuando hace calor. ¿Por qué? Porque compromete, no te olvides, nuestro equilibrio orgánico. Estamos sudando, ay, qué estrés, dices, ¿no? O hace mucho frío, y ya no quieres ni salir, te sientes estresado. El ruido de las calles, ¿no? De los carros, ahí sales a pasear, el ruido que no te deja, ya. Eso, por ejemplo, es biofísico, ¿ya? Es un estresante biofísico. Laboral, que está relacionado pues al mundo laboral, por ejemplo,
ejemplo, el exceso de trabajo, el exceso de obligaciones, la rutina, tal vez si en el trabajo no eres estable, inestabilidad laboral, acoso laboral también. Ya, eso es básicamente la parte laboral, ¿no? Condiciones que nos causan estrés. Y a nivel psicológico, por ejemplo, cuando es relacionado a la parte emotiva, ¿no? Por ejemplo, problemas económicos, y ya estás pensando, ¿no? Te sientes mal, tal vez algún familiar, pérdida de familiar, muerte, divorcio, maltrato, las guerras, eso nos causan a nivel emocional, pues, ¿no? Pensamientos, tristezas, eso es a nivel psicológico, son las condiciones estresantes, los que nos causan estrés. Ahora, ¿cuáles son las reacciones ante esa tensión? No se olviden que el estrés causa tensión. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las reacciones? Por ejemplo, ¿no? A nivel cognitivo, puedes decir, mira, ¿cuál es el número? No te acuerdas, dificultades en la concentración. Cuando estamos estresados, tensionados, puede ser que no podemos concentrarnos, ¿no? Te olvidas frecuentemente de alguna, hasta fórmula, vamos a suponer ustedes si están estresados, pero yo lo sabía, pero no te acuerdas porque tal vez estás tensionado, estresado, tienes ciertos bloqueos, ¿no? Tomas decisiones, pues tal vez que no son correctas porque estás tensionado. A nivel conductual, por ejemplo, que se ve en la conducta, puedes llegar a consumir. Hay personas que por la tensión, ¿no? Consumen pues sustancias, drogas, alcohol, tabaco, incluso caen pues en la anorexia, en la bulimia. ¿Por qué? Porque es su forma cómo reaccionar, ¿no? Cómo atacar esa tensión, ¿no? O sea, no saben cómo salir adelante. Y eso es lo que ellos hacen, ¿no? Consumen alguna sustancia. A nivel emocional, por ejemplo, podemos caer en qué cosa? En la ansiedad, la frustración, depresión, vergüenza, culpa, ¿no? Así reaccionamos ante la tensión. Y a nivel físico, que tiene que ver con el cuerpo, pues a veces nos duele, ¿no? Nos duele qué cosa, a veces los hombros, tensión muscular, incluso en desarreglos gastrointestinales, ¿ah? Por ejemplo, nos duele la barriga, no comemos a tiempo, ¿no? Eso también tengan cuidado con estas reacciones físicas, ¿no? No cefaleas, que son dolores de cabeza, fatiga, te sientes cansado, ya, eso es a nivel físico. Así reaccionamos, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado como o sea, qué reacciones deberíamos tener, ¿no? Entonces tengan cuidado con la atención. Por eso no deberíamos estar mucho tiempo en ese estado de tensión, de estrés, ¿no? La cuestión es buscar una solución y afrontar esa solución, operar esa solución, implementar esa solución. Bien, vamos a conocer también otro término que es la resiliencia, por ahí tal vez lo han escuchado, que es la capacidad de una persona para recuperarse de una adversidad y salir fortalecida de la situación. Hay personas que, bueno, tienen situaciones, la verdad, muy dolorosas. Mira, incluso en un accidente puede ser pérdida de extremidades o tal vez incluso han nacido así, ¿no? Pero tú ves y esas personas salen adelante, ¿no? Y tú a veces te pones a pensar y dices, si yo estaría en esa situación, a mí me costaría, yo no podría. A veces nos ponemos a pensar así. Pero ¿qué hace que esa persona surja, salga, ¿no? Ahí utilizamos un término que es la resiliencia, que es la capacidad de esta persona para que se sobreponga, se recupere ante cualquier situación amenazante, alguna adversidad. Y seguro tú también tienes esa capacidad, la resiliencia, pero por ahí, ¿no? En determinado momento puede salir o algunos tal vez también no la tienen. Entonces pasa un evento triste, catastrófico y se echan al abandono, ¿no? No son resilientes.
Bueno, una persona resiliente confía en su capacidad para controlar esos sucesos, ¿no? Dicen yo puedo, se comprometen intensamente con la actividad que realizan, ¿no? Si están practicando un deporte, si están haciendo alguna actividad, dicen yo lo puedo hacer. Consideran el cambio como un apasionante desafío para su desarrollo, ¿no? Dice, por ejemplo, si he tenido este accidente, bueno, ya, una vez que lo aceptan, dice, pero esto no me va a vencer, ¿no? Yo tengo que seguir adelante. Entonces es como un desafío, como un reto que se propone y dice lo voy a conseguir. ¿Ya? Esta es la resiliencia. Entonces, ustedes también igual analícenlo, vean si son personas resilientes o si en algún momento les ha pasado algún evento, cómo han salido adelante, ¿no? ¿Cómo han salido adelante? Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos hablar de resiliencia. Y bueno, también vamos a ver los trastornos de la personalidad. Ya casi al último llegamos a estos trastornos. Son patrones desadaptativos en por lo menos dos de estas áreas, que puede ser a nivel cognitivo, afectivo, en la relación interpersonal o en el control de impulso. Produce malestar y sufrimiento en el individuo y en quienes le rodean, ¿no? Cuando una persona sufre de este trastorno, de este patrón desadaptativo, de esta alteración, por supuesto que se van a sentir mal, ¿no? Y pues también los familiares, personas que están a su alrededor, también se van a sentir pues mal con sufrimiento. El comportamiento se aparta del contexto sociocultural. ¿Por qué? Porque estas personas ya adoptan otras conductas, ¿no? Distintas de las que usualmente nosotros vemos. Ahora vamos a ver los trastornos. Deterioro funcional significativo, hay un deterioro, ¿no? A nivel del cerebro, escasa o nula conciencia de la anomalía. En muchos casos estas personas no creen tener ese problema, o sea, no son conscientes de ese trastorno, ¿no? Es como si estarían bien. ¿Ya? Bueno, eso igual se hace mediante tratamiento para poder de alguna forma controlar el trastorno. Si bien es cierto, cuando llega un trastorno de personalidad, no es que se sane la persona, no es que llegas a sanar, pero sí se puede controlar, ¿no? Como alguna otra enfermedad. Por ejemplo, en el caso esto es aparte, ¿no? La hipertensión, eso es una enfermedad a nivel médico, no es de los trastornos, pero personas que son hipertensas y ya de por vida están destinados o tienen que consumir pastillas para controlar la hipertensión. No es que se van a sanar, es controlar la enfermedad. Lo mismo se hace para los trastornos de la personalidad, ¿no? Se trata de controlar ciertas conductas para que de alguna forma se inserte a la sociedad nuevamente. Ahora vamos a conocer los trastornos de personalidad, ¿ya? ¿Cuáles son los trastornos? Vamos a ver primero el esquizoide. En el caso del esquizoide menciona, mira, aislamiento social, restricción de expresión emocional e indiferencia, ¿no? Estas personas, mira, se distancian, se aíslan de las demás personas, ¿no? Por eso son indiferentes. O sea, prefieren hasta estar solas. Por eso alguna frase de ellos es, ¿por qué debo estar cerca de la gente? ¿Te das cuenta que ellos no quieren estar cerca de las personas? Prefieren aislarse, estar solos, ¿no? Prefiero a las personas lejos de mí, también puede ser otra frase. Siguiente trastorno, el esquizotípico. ¿Ya? ¿Cuál es la característica? Déficit social. Aquí también no interactúa bien con las demás personas, ¿no? A nivel interpersonal, pero aquí, mira, le aumentamos algo, que es las creencias extrañas y mágicas. O sea, estas personas ya la parte del distorsionar la realidad tienen distorsiones cognitivas. ¿Por qué? Porque tienen creencias extrañas o mágicas. Por ejemplo, una de las frases es, yo me comunico frecuentemente con entes que solo yo puedo ver. Si tú te das cuenta aquí, ya es algo extraño, ¿no? No podríamos decir de un esquizoide, porque el esquizoide se aleja de las personas, ¿no? No quiere relacionarse con las personas, eh, indiferencia hacia las personas, no les hace caso. Pero aquí, aparte de un déficit social, o sea, que no se relaciona adecuadamente, aquí, mira, las creencias, ¿no? De que alguien le va a hacer daño, los extraterrestres vienen, ¿no? Ojo, esos son ideas, pues, que están dentro de un esquizotípico. Ahora, el paranoide.
Desconfianza excesiva e injustificada. Las personas paranoides, mira, no confían, ¿no? Son suspicaces hacia las demás personas. O sea, si es que es como, vas a hacer alguna actividad, ellos pueden decir sí, pero luego estas personas paranoides no creen que tú vas a hacer esta actividad, desconfían totalmente, hasta piensan que le puedes hacer daño. Por eso aquí su frase es, la gente tiene intención de dañarme. ¿Y por qué crees que esta frase de dañarme? Porque es la desconfianza, pues no creen en las personas, desconfían. Todos le van a hacer daño, quieren hacerle daño, me atacan, mira, me espían, ¿ya? Otro trastorno de la personalidad es el límite o borderline, ¿no? El trastorno límite o borderline. Aquí están las alteraciones en la autoimagen, en la afectividad, en la sensación crónica de vacío y una notable impulsividad, ¿no? Aquí, bueno, lo que lo caracteriza, ¿no? Es tienen bastante inestabilidad en las relaciones interpersonales, en su autoimagen, ¿no? Se sienten como solas. Por eso aquí la frase que caracteriza es, mis sentimientos me arrollan, no puedo con ellos. Si te das cuenta aquí, sienten esta sensación de vacío. En la parte de sus emociones también son inestables. Mira aquí cómo está, ¿no? Cambian de un lado, de una emoción a otro, porque es inestable la parte de sus emociones, ¿ya? No puede controlarlo. Otro trastorno es el antisocial, ¿no? El antisocial, permanente desprecio y violación de los derechos de los demás, crueldad y falta de empatía. El antisocial, ojo, no es que se aleje de la sociedad. A veces pensamos que el antisocial, como anti, como que odia la sociedad, pero como que el que está solito, el que está aislado, ¿no? El que está solito en el fondo, ah, eres un antisocial. No, el antisocial es el que desprecia los derechos humanos, es decir, rompe los derechos de los demás. Por eso aquí dice, pues violan, pero en este caso, los derechos de los demás, ¿no? Tienen crueldad, falta de empatía. O sea, son las personas que si hay normas de convivencia, ellos no los cumplen, ¿no? Por eso transgreden esas normas, ¿no? No se puede salir a tal hora, ellos salen nada más. ¿Qué está haciendo? Transgredir las normas, violación de las normas, desprecio de las normas. Y por ende, pues tienen falta de empatía, ¿no? ¿Cuál es la frase? Si otros sufren por mi conducta, ese no es mi problema. ¿Te das cuenta la falta de empatía? Por ello, ellos incluso podrían golpear personas, hasta matar. ¿Por qué? Porque transgreden los derechos de los demás y el sufrimiento de la otra persona a mí no me interesa. Falta de empatía. Ese es un trastorno de personalidad. El histriónico, conducta teatral constante, búsqueda de atención y emotividad exagerada, ¿no? Bueno, este histriónico le gusta pues llamar la atención, ¿no? Le busca llamar la atención, ser el centro de atención, por eso tienen conductas bastante exageradas, ¿no? Hasta cuando se ríen, en vez de reírse pues tal vez en un tono, en un nivel no tan alto para la situación, ellos se ríen fuerte porque quieren que todos los escuchen, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere ser el centro de atención. Igual en la vestimenta, quieren que los mire, o sea, tratan de llamar la atención. Y la frase sería, la gente juzga por las apariencias externas. Como ellos pues se fijan bastante en la apariencia, entonces pues les gusta vestirse de forma llamativa, hablar fuerte, ¿no? La cuestión es que los demás pues atiendan. Otro trastorno es el narcisista, que es la egolatría, el ególatra, el melomaníaco, la necesidad de ser admirado, ¿no? Estas personas buscan ser reconocidas de alguna forma, ya sea por su trabajo, ¿no? De ser admiradas. También incluso no sienten empatía, pues, por la otra persona. ¿Por qué? Porque solamente piensan en sí mismos. Que ellos son lo máximo. Por eso su frase es, yo solamente quiero que la gente reconozca lo especial que soy, ¿no? O sea, todos somos especiales, pero él quiere, esta persona quiere que reconozca lo especial, pero que todos lo reconozcan, ¿no? Que estén ahí, ¿no? Tras de él, reconociendo, diciéndole, tú eres lo máximo, así. Otro trastorno es el evitativo.
Aquí está la inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Aquí sí podríamos hablar, mira, el evitativo sí es estas personas que no se quieren relacionar mucho con las personas, tratan de evitar a las demás personas, pero aquí hay un punto aparte, que ellos no quieren evitarlo, tal vez incluso no porque hasta no quisieran. En muchos casos ellos hasta quisieran hablarle a las personas, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos se sienten incompetentes o en todo caso sienten que la otra persona los va a rechazar. ¿No? ¿Han visto eso de que le hablo, pero seguro me va a rechazar, seguro me va a hacer pasar vergüenza, seguro no va a querer, tal? Entonces, mejor evito, ¿ya? Ese es un trastorno también. ¿Y cuál es la frase? Si los demás me consideran, realmente me rechazarían. O sea, si los demás al menos me vieran, o sea, me tendrían en cuenta, yo sé que ellos me reconocerían. Por eso mejor me aíslo, ¿no? Los evito, me pongo a un costadito para que ni cuenta se den de mí. ¿Te das cuenta de ese pensamiento? Pobrecitos, ¿no? Estas personas que sienten tanto miedo a ese rechazo. Otro trastorno de personalidad es el dependiente. También lo podemos sacar por el término dependiente, que depende de otra persona, excesiva necesidad de ser cuidado, comportamiento sumiso, ¿no? Estas personas pues quieren que las demás personas lo atiendan, lo cuiden, ¿no? Son personas por ende sumisas, ¿no? Tranquilitas ahí, que todos lo hagan por él, ¿no? También, por ejemplo, en las decisiones, cuando toman decisiones, no lo hacen por sí solos. ¿Por qué? Porque necesitan la aprobación del resto. ¿Ya? Esas son las personas dependientes. Si los otros me abandonan, estaré acabado. ¿Te das cuenta que hay una dependencia? Hay el hecho de que los demás son incluso más importante en cuanto a sus decisiones, que si no están, pues ya estaré acabado, ¿no? No podré existir. Y el último trastorno que vamos a ver es el obsesivo compulsivo, que es una preocupación por el orden, perfeccionismo y control, ¿no? Hay personas que se preocupan por el orden. Tal vez tú te preocupas por el orden, sí, pero no se olviden que esta preocupación, pues incluso es excesiva, o sea, es demasiado. Tú limpias tu cuarto y si por ahí ya lo desordena, tú dices, bueno, ya después lo puedo volver a limpiar. Pero estas personas no, se desordena, vino el aire y tienen una junta importante, pero ellos vuelven a ordenarlo porque es en la parte de su trastorno, o sea, preocupación demasiado por el perfeccionamiento, el control, que salga bien las cosas y por eso su frase es, si no hago todo perfecto, seré un inútil. O sea, ellos sienten que si no está bien lo que hacen, pues no sirven para nada. Son los trastornos de personalidad. Y por último, vamos a ver pues algunas características de los rasgos de una persona o de una personalidad madura según Rogers. Mire, aquí, ¿quién sería una personalidad madura? ¿No? Que todos llegaríamos a ser, que todos quisiéramos ser una personalidad ya madura. Por ejemplo, toman decisiones con eterna libertad. Estas personas que son personalidades maduras, que no sufren pues ningún trastorno, que no sufren ningún desequilibrio, que están bien, entonces ellos tomarían sus propias decisiones por sí solos, ¿no? Verían, analizarían la situación y decidirían. Se permiten ser espontáneos, también la espontaneidad, no son rígidos, ¿no? Así al 100%. No es que una personalidad madura como que al pie de la letra cumpla todo, ¿no? Entonces ya, está, así debe ser. No, también hay momentos para hacer las cosas así, de forma rígida, pero también hay momentos de ser espontáneos, salir en un momento. ¿Te das cuenta que es una personalidad madura, es una personalidad sana? ¿No? Salir a disfrutar es bueno, no solo también enfocarse en el trabajo, 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 estudio, 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 estudio. También hay un momento para relajarse. Ahora, pues claro, si ustedes están en una etapa de estudiar, por supuesto que sí, tienen que estudiar, estudiar, más dedicarle tiempo al estudio, pero también hay un momento de respiro, ¿cierto? ¿O acaso ustedes no duermen, no almuerzan? Ya, esos momentos pues es para respirar, para tranquilizarse, incluso un ratito, ¿no? Ya estudié,
me distraigo y así también incluso los conocimientos, la información también se va incorporando de una mejor manera. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a ser más tranquilo, más fresco y nuevamente pues al estudio, ¿no? Que es lo que toca ahora. Pueden enfrentar los problemas, ¿no? Podríamos decir incluso que son resilientes también, enfrentan los problemas, salen adelante, llevan vida constructiva y se adaptan a las condiciones cambiantes del entorno. Sabemos que, pues, en la vida todo no va a ser de una sola forma. Nos pueden despedir del trabajo, podemos perder a un familiar, va a haber cambios, ¿no? Va a haber cambios en las condiciones de vida, pues una personalidad madura se adapta a esas condiciones cambiantes. Y bueno, por último, confían en su organismo, es decir, confían en su propia fuerza, ¿no? Saben su propia fuerza. Tampoco no es que se sobrepasan. Yo, por ejemplo, tú dices, ¿no? Yo puedo estudiar 3 horas, 4 horas, luego un receso y luego estudio, no sé, 5 horas más. Ya, pero tú no vas a decir, voy a estudiar una maratón de 12 horas, luego descanso media hora y 12 horas. No, eso es imposible, ¿no? Tú confías en tu organismo, sí, pero a la vez también, pues, sabes los límites de tu organismo. ¿Ya? Esto es, pues, los rasgos de una personalidad madura. Y ahora sí vamos a pasar a los ejercicios, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya, a ver, vamos a pasar a los ejercicios. A ver, la número 1 dice, ya ustedes también van viendo, van marcando, también lo pueden escribir. Dice, Mariela comenta a su amiga que desde pequeña su hija solía ser muy sociable, amiguera y le gustaba participar en las festividades escolares cantando y bailando. Ahora que ya es adulta, su hija sigue siendo muy sociable y se caracteriza por tener habilidades sociales. En dicho caso, Mariela está haciendo referencia al componente de la personalidad denominado que tiene un origen. ¿Cuál sería la clave? A ver, ¿cuál es la clave? A ver. ¿Cuál han marcado? La clave es la B de barco, ¿no? Porque está relacionado al temperamento. Se dan cuenta que aquí dice, ¿no? Desde chiquitita o desde pequeña su hija solía ser sociable y ya de grande sigue siendo sociable. Entonces aquí podemos ver que desde pequeñita mostró pues esas características, lo relacionamos con el temperamento porque es algo heredado, ¿no? Algo que tal vez no lo ha aprendido, sino que ya ha venido, ¿no? Con eso, porque sí, tenemos pues la parte heredada de nuestros padres, no nos olvidemos. El ejercicio 2 dice, bueno, el psicólogo Alport propone que la personalidad está compuesta de patrones de comportamientos característicos denominados rasgos. ¿Te acuerdas la teoría de los rasgos? Asimismo, los rasgos se clasifican en 3 categorías: centrales, cardinales y secundarios. Aquí tienes que relacionar pues adecuadamente. Ay, perdón. Ya, ¿cuál sería la clave? ¿No? No se olviden ahí que los centrales, ¿qué era? Los centrales, pues, son rasgos que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, tenemos varios rasgos, ¿no? Los cardinales, los secundarios, perdón, eran los que se presentaban en algún momento, ¿no? Específico, y los cardinales estaban relacionados, pues, a las pasiones, ¿no? ¿Cuál es la clave en la 2? La 2 sería la E de enano, ¿ya? 2 E de enano. O sea, es decir, la uno, que es la central, estaría relacionado a Malena es alegre, desordenada y emotiva y muestra interés por establecer relaciones interpersonales. ¿Te das cuenta que aquí hay varias características? Alegre, desordenada, emotiva, interés por las relaciones interpersonales. Aquí hay varias características, ¿no? Centrales. La 2, que es cardinales, sería con la B, que es Denis, es un erudito que dedicó su vida a enseñar y transmitir a los demás su pasión por los números. Te das cuenta que en los cardinales la palabrita ahí, la pasión, ¿no? Estaba relacionada a las pasiones. Y secundario, Eusebio se caracteriza por ser muy tranquilo, pero cuando especta el fútbol cambia y es muy fanático. ¿Te acuerdas que los secundarios salían en situaciones específicas? Tú dices, es tranquilito, pero en el fútbol me empieza a gritar, oye, no lo conocía así. Ya, ese es un rasgo secundario, ¿ya? Pasamos en la número 3,
Este es de Eysen, ¿ya? Eysen, las dimensiones sociabilidad, neuroticismo y psicoticismo. ¿Cuál sería? En la 13 también es la E de enano, ¿ya? A ver, la E de enano. En lo que es la sociabilidad, ¿te acuerdas que era, esto era el grado, ¿te acuerdas? Es extravertido, introvertido. Eso era sociabilidad. Ya ustedes ya lo tienen que relacionar. A ver, la uno, entonces mira, Pedro es un niño introvertido, fue introvertido, pero ahora de adolescente es extrovertido. Te das cuenta que aquí hay el viaje, ¿no? Del intro al extro, ya, ahí está. Esa es sociabilidad. La dos, que es neuroticismo, que es la B, María llora al ver una película triste, en cambio su hermana Juana no se siente muy afectada. ¿Te acuerdas que aquí el neuroticismo tenía que ver con la estabilidad emocional y la inestabilidad emocional? Estable a nivel emocional y la otra es inestable a nivel emocional, ¿no? Porque a alguno le afecta la película, ¿no? Y el psicoticismo, que sería la 3, dice Julia es capaz de lanzarse en paracaídas, en cambio a su hermana Ana no le gustan los deportes de aventura. Aquí, ¿te acuerdas que el psicoticismo estaba relacionado al grado de distorsión de la realidad, ¿no? A veces algunas personas asumen pues diversos grados ya sea de agresividad, impulsividad, temeridad, en este caso es temeridad, ¿no? Distorsión de la realidad. Algunos se tiran pues del paracaídas como si no les pasaría nada. Bueno, siempre con precaución, ¿no? Porque hay deportes, pero hay que tener cuidado. Es el psicoticismo. Y la número 4, los trastornos de personalidad, ¿ya? Aquí está, se caracterizan por ser inflexibles, desadaptativos, porque son trastornos. Vamos a relacionarlo. José tiene miedo a perder a su enamorada, sin embargo es conflictivo y le hace la vida imposible. Carlos roba celulares y carteras y no siente vergüenza ni remordimiento. Al pedir dinero prestado, Rosa asume una conducta dramática, llora, aunque sabe que no es para tanto. ¿Cuál es la clave en la 4? La clave es la B de barco, ¿no? El antisocial, ¿te acuerdas que el antisocial era transgredía las normas, roba celulares? Eso es transgredir normas, es un antisocial. La número 2, que es el histriónico, ¿te acuerdas? Es la conducta dramática, quiere llamar la atención. Y la 3, la A, que tiene miedo a perder su enamorada. ¿Te acuerdas que aquí estaba relacionado a la inestabilidad emocional? Inestabilidad emocional. Entonces, mira, conflictivo, le hace la vida imposible, mira, es inestable, ¿cierto? Bien, y las claves, la 5 es la A de avión, la 6 es la C de casa, la 7 es la D de dado, la 8 es la C de casa, la 9 es la E de enano y la 10 es la D de dado, ¿sí? Entonces, con esto hemos finalizado, chicos. Muchas gracias por su atención y bueno, ya sería hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho, que sigan los éxitos para todos, ¿sí? Y estudien ahí, estudien mucho, ¿sí? Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao. Igualmente, igualmente. Chao, chao. Chao, Miss.